80 hermanos están pasando por las aguas del bautismo, esta semana y la próxima. La pregunta es cómo cuidarlos, de verdad, cómo ayudarles a crecer en su vida espiritual. Cuando hablamos de crecer en la vida espiritual, estamos hablando de que esa persona se transforme cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De eso habla el crecimiento espiritual. De eso habla el ayudar a crecer en su nueva fe. Pero ¿cómo cuidarlos? ¿Cómo ayudarles? Haciendo lo que nuestro Señor Jesús hizo por sus discípulos. Fue el Señor Jesús, no lo olvides, quien nos dejó el concepto de discipulado cristiano cuando seleccionó a sus primeros seguidores. Sus discípulos fueron aquellos que le siguieron mientras el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Así como hoy seguimos al Señor Jesús nosotros. Tú y yo somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Los dos primeros hombres en seguir a Jesús lo hicieron después de que Jesús fuera bautizado. Ellos escucharon hablar de Jesús a Juan el Bautista, que le escucharon decir, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mira lo que pasó, Juan 1:37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Notas? Uno de estos hombres era Andrés, hermano de Pedro, y el otro probablemente era Juan, el evangelista Juan. Ellos creyeron lo que escucharon de Juan el Bautista y decidieron seguir a Jesús. Luego Andrés reclutó a su hermano Simón, a quien el Señor Jesús puso por sobrenombre Cefas, ¿no? En arameo, en griego, Pedro, piedra pequeña. Luego siguió Felipe, de ahí Natanael, y pronto llegaron a ser 12. Y entre los 12 estuvo el que ya había sido destinado para ser el traidor desde antes de la fundación del mundo, Judas. Ahora, lo que el Señor Jesús hizo con los 12 nos dejó de modelo para hacer nosotros también con aquellos que son nuevos creyentes. El Señor fue bien claro en su mandato de la gran comisión, por tanto, id, Mateo 28, y haced discípulos a todas las naciones. No dijo el Señor que hagan creyentes, hagan discípulos. Es decir, discípulo es mucho más que un creyente. El discípulo es aquel que está dispuesto a dar su vida por Cristo. Es aquel que se compromete con Cristo. Ese es un discípulo. Y eso es lo que tenemos que hacer de aquellos que le entregan su vida a Cristo. Por eso el Señor Jesús invirtió su vida en esas 12 personas. Y esas 12 personas, u 11 personas, transformaron el mundo. Gracias a ellos, el Evangelio nos llegó a nosotros. Jesús de manera especial les ayudó a crecer espiritualmente en su vida. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? 6 elementos importantes. ¿Amén? Esta mañana, rápidamente. 1, Jesús les proveyó relación, lo primero. Lo primero que el Señor Jesús les proveyó a los discípulos es relación. Nadie, escúchame mi hermano, nadie crecerá en su vida espiritual si antes no toma en serio su relación con Jesús. Jesús sabía que sus discípulos solo madurarían si pasaban tiempos con Él y cumplían sus planes. Nota lo que hizo el Señor Jesús en Marcos 3:14. Y estableció a 12. ¿Para qué? ¿Qué dice allí el texto? ¿Para qué? 1. ¿Están acá? A ver, levante la mano todos los que están acá. Ya. 1. Estableció a 12 ¿para qué? 1. Estuvieran con Él. 2. Enviarlos a predicar. Nota, mi hermano, que el servicio, antes del servicio, está nuestra relación con Jesús. Debemos estar con Jesús primero y luego salimos a servir. No podemos alterar el orden. El ser precede al hacer. Y por eso nosotros tenemos primero que pasar tiempo a solas con el Señor para luego salir y predicar y luego servir. Algunos solo servimos y no pasamos tiempo a solas con el Señor. Y nuestro servicio se vuelve carnal, humano, pero no divino.
no guiado por Dios. Porque para servir tenemos que pasar tiempo a solas con el Señor en primer lugar. Nadie crece espiritualmente fuera de Jesús. Por eso Jesús estableció una relación primero con sus discípulos y luego les encomendó una tarea. La vida cristiana, mi hermano, mi amigo, no se trata de religión, no se trata de ritos, no se trata de venir a la iglesia. La vida cristiana real se trata de una relación personal con Jesús. Nota, el Señor Jesús no se quedó crucificado en la cruz. A veces nosotros creemos que Jesús se quedó crucificado y que ahí está crucificado. No, Él resucitó y resucitó para tener una relación muy especial con aquellos que se deciden por Él. Aquellos que deciden hacer de Jesús su Señor, su Salvador de su vida. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:5, yo soy la vid. Utilizó la imagen de la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Para que haya fruto en nuestra vida, cambio, transformación, tenemos que relacionarnos con Jesús. No una religión, no una iglesia. Tú no creces en tu vida espiritual por relacionarte a una iglesia o por relacionarte con una religión, sino por relacionarte con una persona, Jesucristo. Amén. Jesucristo. Y por eso, amén. Por eso tenemos que guiar a las personas hacia Cristo. Si yo guío a las personas hacia mí, hacia Fernando Hidalgo, estoy mal. Y lamentablemente hoy en día hay muchos pastores que dirigen a las personas hacia él, hacia el pastor. Y por eso tenemos tantas divisiones. Pero eso nunca quiso el Señor. Yo tengo que guiarles a ustedes, mis hermanos, hacia Jesús. A que establezcan una relación muy especial con Jesús. Porque esa es la vida cristiana. A lo cual debemos crecer cada uno de nosotros. La vida cristiana es una relación con Jesucristo. Amén. 2. Mira lo segundo que les enseñó Jesús a sus discípulos. Jesús les enseñó a orar. Lo segundo, a nuestros discípulos hay que enseñarles a orar. En primer lugar, con el ejemplo. Mira Marcos 1:35. Lo que hizo el Señor Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. Si hubo una persona sobre la tierra que era la persona más ocupada del mundo, era el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, mientras que estuvo aquí en la tierra y como hombre, dependió enteramente de su Padre Celestial. Y Él, antes que atender a cualquier persona, Él estaba en la presencia de su Padre. Él se relacionaba con su Padre. Él aprendía de su Padre. Y por eso comenzaba muy temprano con su Padre, antes de hacer cualquier cosa. Ahora, si el Señor Jesús lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Hay algunos hermanos que me dicen, pastor, mire, yo estoy bien ocupado, tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo para levantarme y leer la Biblia y tener un tiempo con Jesús. Bueno, haz lo que hizo el Señor Jesús, levántate muy de mañana, muy temprano y acércate a Jesús. Para yo tener mi tiempo a solas con el Señor, tengo que levantarme muy temprano, mi hermano. Para tener mi tiempo a solas con Dios, no puedo hacer nada en el día si no he estado antes con Jesús. Porque si no voy a tomar malas decisiones. Si no voy a hacer cosas que no debo hacer. Si no he pasado tiempo con Jesús. Si no he pasado tiempo con Jesús, voy a ser la persona más vulnerable del mundo. Y yo no quiero hacer eso. Por eso comienzo mi día a solas con Jesús, relacionándome con Él.
como lo hizo él, muy temprano, muy temprano. Claro, a veces estoy en el día durmiéndome y me preguntan, oye, ¿te estás quedando dormido? ¿Ya te estás haciendo viejito? Bueno, uno es eso, ya me estoy haciendo viejito. Y dos, es porque me levanto muy temprano para tener mi tiempo a solas con el Señor. Pero no puedo hacer nada en el día sin el Señor, si no voy a tomar malas decisiones. No hay nada como enseñar con el ejemplo. Ellos vieron a Jesús alejarse, buscar un lugar privado y se entregó de lleno a la oración. ¿Y qué hicieron los discípulos después? Mira, en Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Cuando tú oras, enseñas a otros a orar. Nuestros discípulos nos van a pedir aprender aquello que nos ven a nosotros hacer. Lo que no te ven a hacer, no te lo van a pedir hacer. Pero lo que te ven a hacer, eso te lo van a pedir. Y eso es lo que hicieron con el Señor Jesús. Enséñanos a orar. Y el Señor Jesús les enseñó la oración del Padre Nuestro. No como una oración que debemos repetir, sino una oración modelo de cómo debemos orar, adoración y petición. 3, Jesús los preparó para obedecer. Mira, porque si hay algo que tenemos que aprender en la vida es a obedecer. Todos, todos. Un verdadero creyente es alguien que obedece a su Señor. Así de sencillo. Pero si dice ser creyente maduro y no obedece a Dios, hay un problema allí. Allí hay un problema. Si alguien dice, bueno, yo soy creyente, pero no obedece a Dios, hay un problema. Se está contradiciendo. No existe cristiano maduro que no obedezca a Dios. Nuestro Señor Jesús hizo una pregunta solemne en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Notas la contradicción? Esa pregunta es la contradicción de muchos que se hacen llamar cristianos. Señor, Señor, pero no hacemos lo que Dios manda en su palabra. Crecemos espiritualmente por medio de la obediencia. El Señor Jesús, mira, el Señor Jesús siendo hombre, siendo quien era, dijo en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Notas, mi hermano? ¿Y cómo aprendió Jesús obediencia? Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mira, el Señor Jesús no tenía pecado, sin embargo, necesitaba aprender obediencia y lo aprendió por el dolor. Porque si hay algo que debemos entender es que la obediencia se aprende por el dolor. No hay otra manera, mi hermano. Tenemos que aprender a obedecer. Desde que nacemos, todos nacemos con esa naturaleza rebelde. A nosotros no se nos tiene que enseñar a desobedecer. Se nos tiene que enseñar a obedecer. Porque todos nacemos sabiendo desobedecer. Todos. Cuando mis hijas nacieron, ellas nacieron y sabían desobedecer. Ahora que veo a mis nietos, que a mi último nieto, el chiquito, qué bárbaro. Yo sé, él por naturaleza, por instinto, sabe desobedecer. Le gusta meter el dedo en el enchufe. Y tú le dices, no lo hagas, no lo hagas. Y él va y lo hace. Y quiere meter el dedo. Y yo quiero sacar mi correo, pero no puedo, no es mi hijo. No es mi hijo, es mi nieto. Pero él ya sabe desobedecer, nace sabiendo desobedecer. Lamentablemente nosotros le hemos hecho caso a la psicología moderna, ¿no es cierto? Ya nos enseña obediencia, ¿no? Porque la psicología moderna ha impregnado nuestra sociedad diciendo que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces tu hijo es bueno, déjalo hacer lo que le da la gana.
¿no? Ya nos enseña obediencia, de verdad. Escuchaba hace 2 días atrás a 2 personas hablar, a dos mamás. Una le decía a la otra: ¡ay, mi hijo adolescente! Ya no sé hacer con él, se acaba de mudar y a vivir con la enamorada. Esa mamá no sabe qué hacer. Y la otra le decía lo mismo. Y yo tampoco no sé qué hacer con mi hijo, no me respeta, no me obedece. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le hicieron caso a la psicología moderna y no a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todos nacemos inclinados hacia el mal y necesitamos ser enseñados en la obediencia, necesitamos aprender. ¿Cómo me enseñaron a mí a obedecer? A la antigua, a la añeja, ¿no? ¿Cuántos son añejos acá? No me engañes porque yo sé qué edad tienes, yo desde aquí lo veo. ¿Cuántos son añejos? ¿Cómo nos enseñaron a nosotros? ¿Qué terapia usaron para que nosotros aprendamos a obedecer? La terapia de la chancleta. La terapia de la chancleta. Óigame, si mi madre era de esas mujeres antiguas. Una vez me atreví a levantarle la voz. Si no me cae la chancleta, me caía el cucharón. Y si no me caía el cucharón, había un santo en la pared, al cual todo no bajes de ahí, no bajes de ahí. ¿Sabes cuál era? El San Martín. ¿Cuántos han conocido el San Martín de verdad? No me engañes, has conocido, los que son viejos han conocido. Eso trenzado, era cuero trenzado, ¿no? Cuero trenzado. Ahora, ese cuero trenzado, mójalo. Lo mojaban. Te quedaba rojo. Mira, pero ¿me hizo daño? No, me hizo un bien. Yo nunca le levanté la voz a mi madre, ¿sabes? No le levanté gracias a esos métodos antiguos. Aprendí lo que es la obediencia. Aprendí a obedecer. Y sabes que la obediencia es vital. Y yo doy gracias a Dios porque eso me ayudó a obedecer a mi Dios Todopoderoso. Si aprendí con mi madre es que no me fue difícil obedecer a Dios. Pero te doy un secreto. Yo sé que a ti te gusta que la letra entre por la sangre, ¿no? Así es. Dice, no, la letra con sangre entra. No es necesario. No es necesario. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es el amor. Mira lo que dijo el Señor Jesús en Juan 14. El que me ama, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mi palabra guardará, mi palabra obedecerá, el que me ama. Mira, mi hermano, no necesita ser con sangre. Claro, esto no conocía a mi madre, esa época, ¿no? Pero cuando tú te enamoras de Jesús, no te va a ser difícil obedecer, no será una carga, será una bendición. Porque el amor va a ser lo que te va a impulsar a obedecer a Jesús. ¿Amén o no? El que me ama, mi palabra guardaré. Yo estoy enamorado de mi esposa hasta ahora, ya tengo 36 años de matrimonio. Esta semana no estuve con ella y ayer, después de varios días, estuve de viaje y ayer me vio y ella se impacta cuando me ve. No está ella aquí, por eso lo puedo decir. Pero cuando nos conocimos yo estaba recontra enamorado y yo podía hacer cualquier cosa por ella. Mira, ella vivía aquí en Covida, aquí atrás. Y en esa época Covida no tenía las tiendas que tiene hoy. Todas las casas estaban cerradas, vacías, no había bulla, habían perros. Bastaba que ella, había pampa, sí. Bastaba que ella dijera, quiero un helado, para yo ir a buscarle el helado. 10 cuadras, pero para mí eran 1 cuadra, 2 cuadras, nada más. Yo caminaba, corría, pero como así en el aire. ¿Tú has visto caminar en el aire? Porque cuando uno está enamorado, uno obedece.
Uno obedece. Eso está diciendo el Señor. El que me ama, obedecerá mi palabra. Por eso tienes que enamorarte de Jesús. En la medida que te enamores de Jesús, obedecer no será una obligación, será una bendición. Tú quieres hacer las cosas de aquel que amas. Enséñale a tus hijos, a tus discípulos, a enamorarse de Jesús. 4, Jesús les instruyó acerca del amor. Esto es importante. Amar a Dios, amar a Jesús. Pero ¿sabes cómo mostró el amor de Jesús a sus discípulos? Lavándole los pies. Él era el creador del cielo y de la tierra. El Salvador del mundo. El Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pero se humilló y por amor, mira lo que hizo. Juan 13. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. No hay más grande muestra de amor que esta. Eso es amor. El humillarte por el bien de otro. Eso lo hacía un esclavo, pero lo hizo el Señor Jesús. Y luego le dijo a sus discípulos, mira, después de lavarle los pies le dijo, en Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora nota, no era un nuevo mandamiento, ya existía el antiguo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el mandamiento. ¿Qué era lo nuevo? Como yo os he amado. O sea, tenemos que amar como Jesús nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó Jesús? Con sacrificio. Cuando Jesús fue a la cruz pensó en ti, no pensó en él. Eso es amor verdadero. Cuando tú piensas en la otra persona y no en ti. Cuando tú buscas satisfacer las necesidades de la otra persona y no tus necesidades. Cuando tú buscas el bien del otro y no tu propio bien. Cuando tú buscas satisfacer los intereses de los demás y no tu interés. Eso es amor sacrificial, amor ágape. Así nos amó Jesús, así tenemos que amar nosotros a nuestros hermanos. Y no olvides, el amor es acción, no solo emoción. Primera de Juan 3:8 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor es acción, el amor es un verbo. Se ama en acciones concretas. Yo no puedo decirle a alguien, oye, te amo, y no soy capaz de pedir perdón, no soy capaz de ayudar en casa, no soy capaz de abrazar. No, pues el amor es acción. El amor se expresa. 5. Jesús los animó a conocer las Escrituras. Mira, en quinto lugar, ¿cómo debemos ayudar a alguien a crecer en su fe? Les animó a conocer las Escrituras. Yo lo hubiera puesto mucho más. Les ayudó a amar las Escrituras. Mira, cuando fue tentado Jesús, 3 veces, Mateo 4:4, escrito está. Mateo 4:7, escrito está también. Mateo 4:10, vete Satanás porque escrito está. 3 veces citó Jesús las Escrituras. Deuteronomio 8:3, Salmo 91:11, Deuteronomio 6:3. En el Sermón del Monte, Jesús dijo, Mateo 5:21, oísteis que fue dicho, citando el Antiguo Testamento. Mateo 8, en la curación de un leproso, le dijo, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó, ¿quién? Moisés, Pentateuco. En más de una ocasión le recordó a sus enemigos la palabra de Dios, hipócritas. Mateo 15:8, con razón profetizó de ustedes Isaías
diciendo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y camino a Emaús, ¿recuerdas? Le habló a sus discípulos: oh insensatos y tardos de corazón, Lucas 24, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor Jesús enseñó a amar a sus discípulos las escrituras, a estudiarla, porque la Biblia nos habla de Jesús. ¿Cómo puedes enamorarte más de Jesús si no es conociendo más a Jesús? Tú te enamoras de alguien cuando más la conoces, más te relacionas con esa persona, y nos relacionamos con Jesús por medio de su palabra, la Biblia. Es la única manera, no hay otra. Y 6, quiero terminar. Jesús les habló del poder para crecer, y esto es importante. El Espíritu Santo siempre estuvo activo en la vida de Jesús. Mira, el ángel le dijo a María, la madre de Jesús, Mateo 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Señor Jesús, quien era, necesitó del poder del Espíritu Santo para desarrollar su ministerio. Pedro dijo en Hechos 10, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No hay milagro que Jesús no lo hubiera hecho en el poder del Espíritu Santo. Si Jesús obró en el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Necesitó del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Jesús como hombre siempre actuó lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Por eso le dijo a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén, esperen la llegada del Espíritu Santo. No salgan a predicar, no salgan a enseñar, no salgan a hacer nada sin el poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. ¿Están acá? ¿Están acá? Ahora, mira, mi hermano, con esto termino. Este es con lo que sujeto mi corbata. ¿Por qué se cae? ¿Por qué se va hacia abajo? Siempre. Porque hay una ley, la ley de la gravedad. Esa ley siempre lleva las cosas hacia abajo. Para que esto vaya hacia arriba, ¿qué necesita? Un poder externo a él para que vaya hacia arriba. Si no, no puede. No puede. Solo va a caer. Pero con el poder externo, sí se puede. Hay una ley en nuestros miembros, la ley del pecado, que siempre nos lleva hacia el pecado.
a no hacer la voluntad de Dios. Para que tú y yo podamos relacionarnos con Jesús, orar, leer las Escrituras, amar a Jesús, para que tú y yo podamos vivir la vida cristiana como Jesús la vivió. Necesitamos un poder externo, porque solos no podemos. Vas a fracasar. Necesitamos al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Él nos capacita con su poder para ir a las alturas, a las alturas, a las alturas, a las alturas. Amén. Sin el Espíritu Santo no podemos. Sin su poder no vas a poder. No intentes ser cristiano por ti solo. No intentes agradar a Dios por ti solo. Tienes que depender enteramente del Espíritu Santo y de su capacidad. ¿Amén? ¿Amén o no? Por eso, todos los días, yo tengo que depender del poder del Espíritu. Todos los días tengo que levantarme temprano, Señor, que tu Espíritu Santo me use, me dé la capacidad para estudiar aún la palabra, porque cuando yo amanezco no quiero leer la palabra. Nadie quiere leer la Biblia. Yo quiero ver televisión cuando amanezco. Para leer la palabra yo necesito del poder del Espíritu Santo, que me capacita para ir a la palabra de Dios y relacionarme con Jesús. Amén. Todos los días debo pedir la llenura del Espíritu Santo. Pastor, ¿y si no tengo el Espíritu Santo? Es porque todavía no has aceptado la salvación en Cristo. Todavía no te has decidido por Cristo. Todavía estás viviendo a tu manera. Todavía el pecado te ha alejado de Dios y vives conforme a tu propia voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Y el pecado es lo que está destruyendo tu vida, tu hogar, tu familia, nuestra sociedad. Y lo que es peor, nos conduce a la condenación eterna en el infierno. Pero hay una buena noticia. ¿Sabes cuál es la buena noticia? El Evangelio. Jesucristo se vino a este mundo como tú y como yo, y Él vino para morir en la cruz. A Jesús no lo mataron los romanos ni los judíos. Jesús entregó su vida por ti y por mí. Él recibió el castigo que tú y yo y debimos haber recibido. En esa cruz debiste estar tú, debí estar yo, debió estar todo el mundo. Pero Jesús tomó nuestro lugar y murió y resucitó y logró nuestra salvación. En el año 79 yo recibí la salvación que Cristo ofrece, que Cristo logró en la cruz. ¿No te gustaría recibir esa salvación hoy y comenzar una nueva vida con Cristo? Y Cristo te va a dar de su Espíritu para que puedas vivir la vida que agrada a Dios. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.